Un llamado a evitar una crisis humanitaria que impacte servicios esenciales como hospitales, alimentación y electricidad allá en la isla. La presidenta Claudia Sheinbaum planteó la búsqueda de vías alternativas de apoyo humanitario al pueblo cubano bajo el principio de respeto a la soberanía, sin comprometer, por supuesto, la relación comercial ni exponer a México a nuevas sanciones arancelarias. Y se genera pues una situación de humanitaria, como decimos, de afectación a la vida de las personas. Entonces nuestro interés es que eso no ocurra con el pueblo cubano. Y yo creo que es el interés no nuestro, del gobierno, sino de todo el pueblo de México. Y también hay otras formas de apoyar con ayuda humanitaria si no es directamente el petróleo, que Estados Unidos está enviando alimentos, está enviando otros apoyos. Pues México siempre va a ser solidario, buscando siempre la mejor manera de apoyar solidariamente al pueblo cubano. Que por cierto, la nueva política arancelaria de Estados Unidos contra el suministro de petróleo a Cuba fue calificada por el gobierno cubano como una acción de carácter fascista, criminal y con efectos devastadores para la población. Esto al profundizar el cerco económico contra la isla. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, señala que la medida busca asfixiar a la economía cubana mediante argumentos considerados falsos, mientras Washington refuerza la presión internacional al permitir sanciones a los países que mantengan el envío de crudo. Y justamente para hablar sobre este tema, saludo con mucho gusto a José Joel Peña. Él es internacionalista y profesor de la FES Acatlán, allá en la UNAM. Muchas gracias, José Joel. Como siempre, muy buenas noches. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer. Al contrario, ¿cómo ves la situación con Cuba? Pues mira, la verdad es que el eje central de la tensión entre Estados Unidos y Cuba, pues es precisamente la decisión del presidente Trump de repolitizar y reendurecer el vínculo bilateral, revirtiendo sobre todo algunas medidas de descompresión de la etapa final del presidente Joe Biden. De hecho, Manuel, recordemos que el primer día de su segundo mandato, el presidente Trump revocó la decisión de retirar a Cuba de la lista estadounidense de estados patrocinadores del terrorismo y el gobierno reencauzó, digamos, la política hacia un esquema de presión mucho más amplio que combina sanciones, restricciones financieras y señales de disuasión a terceros. Y esto se vuelve todavía más complejo cuando el día de ayer, como tú ya lo señalabas, el presidente Trump aprueba una orden, firma una orden ejecutiva como las 1000 que ya ha firmado, que declara emergencia nacional respecto a Cuba, califica al gobierno cubano como una amenaza extraordinaria, se sostiene que Cuba está alineado o coopera con actores estatales como Rusia, China e Irán e incluso con organizaciones terroristas específicas, se menciona a Hamas, a Hezbollah, pero el problema sobre todo para los países como México, es no solamente el discurso que hay detrás, sino el mecanismo que se propone de presión y coerción. ¿Por qué? Porque la orden crea un sistema para imponer aranceles adicionales a las importaciones de cualquier país que directa o indirectamente venda o provea petróleo a Cuba, incluyendo triangulaciones vía intermediarios o terceros países. Entonces, pues sí es una situación muy complicada porque efectivamente el gobierno de México, no en esta administración ni en la pasada, sino desde administraciones atrás, se ha estado proveyendo a Cuba de petróleo en dos sentidos, como ayuda humanitaria y también, digamos, con contratos, con ciertas concesiones, porque sabemos cuál es la realidad económica y financiera de la isla. Digamos que eso es el que se pone México entre la espada y la pared, ¿no? Pues por supuesto, sobre todo para la región, obviamente la medida tiende a producir diferentes efectos, pero para México el impacto es directo. ¿Por qué? Porque como lo señalábamos, ha figurado como un proveedor relevante de combustible a Cuba y desde luego el nuevo esquema estadounidense pues está diseñado para castigar comercialmente esa relación, algo que México ha tratado de evitar a toda costa desde el año pasado cuando el presidente Trump inició con estas presiones arancelarias a cambio de ciertas concesiones. Recordemos la securitización de la frontera y el tema de contener a los cárteles de la droga. Sin embargo, pues en términos monetarios o cuantitativos, en realidad la afectación no es tan grave porque se calcula que aproximadamente el 1% del petróleo que exporta México era el que iba a la isla, pero obviamente el tema es más
político. Por eso es que la presidenta Claudia Sheinbaum ha advertido del riesgo de la crisis humanitaria para tratar de sensibilizar a diferentes actores y tomar en consideración que todo este tipo de actos, Manuel, más allá de castigar al gobierno, castiga a la población. De hecho, Naciones Unidas ha calificado como violatorias del derecho internacional las medidas coercitivas unilaterales como son los bloqueos económicos, distinto a las sanciones internacionales que se pueden aplicar a países como Rusia o como Irán, que digamos tienen un trasfondo jurídico internacional. Oye, a ver, ahora pongámonos un poquito del lado de la isla, del lado de la isla de Cuba. ¿Qué podría pasar en próximos días ante esta falta de abastecimiento del petróleo, que además, pues es un elemento fundamental para muchas cosas, José Joel? Pues de hecho el riesgo es inmediato, ya lo estamos viendo, es energético con los apagones bastante prolongados y con ello todo lo que implica, porque digamos que la energía pues sostiene el transporte, el bombeo de agua, las cadenas de frío para mantener alimentos, los hospitales, la logística alimentaria, pero también es un riesgo sistémico. Por eso es que el gobierno de Cuba ha advertido que una contracción adicional va a paralizar los servicios esenciales, pues en un entorno ya marcado por la escasez de alimentos. El instrumento estadounidense además pues opera con un efecto bastante disuasorio incluso antes de aplicarse, porque en realidad no está fijando una tasa única ex ante y deja margen de discrecionalidad, es decir, va a ser el presidente Trump con el gobierno estadounidense el que va a definir cuál va a ser el arancel que se le va a imponer a aquellos países que continúen mostrando cierta solidaridad con el Sí. gobierno cubano. Obviamente detrás de la retórica del presidente Donald Trump pues hay un interés muy importante por recuperar, digamos, los privilegios que tenía Estados Unidos o que ha tenido históricamente en el hemisferio occidental. Así lo declara, de hecho, su política de seguridad nacional emitida a finales del año pasado. Sí, totalmente. ¿Qué tendría que pasar en próximos días, José Joel, para que Cuba comience nuevamente a ver abastecido de petróleo, pero sobre todo con Estados Unidos, quien es el que está ejerciendo esta presión de manera inminente en muchos de los países? Por supuesto que sí, mira, pues yo te diría que de hecho la captura, por ejemplo, del presidente Nicolás Maduro Ujú. y de su esposa, pues es un evento que alteró la estabilidad y que ha puesto en alerta a diferentes países que por una u otra razón no tienen una relación, digamos, en buenos términos con Estados Unidos, como Colombia, como Nicaragua y ahora Cuba. Obviamente, de forma práctica, la presión sobre Cuba se vuelve más creíble cuando coincide con una demostración de capacidad coercitiva de Washington en la región. Cuba tiene mucho más margen de maniobra que Venezuela en su momento. Entonces, lo más seguro es que en el transcurso de los próximos días, sin querer, digamos, jugar al adivino, Ujú. Manuel, pues va a tener que haber una negociación o alguna especie de pacto para tratar de disminuir Claro. la presión sobre la población cubana y de alguna forma que el régimen cubano pues comience a hablar de una transición hacia la democracia que vaya mucho más allá de las elecciones, porque recordemos, democracia no solamente es votar, sino que se respeten, por ejemplo, los derechos humanos. Y estaremos muy pendientes de ello. José Joel, ¿alguna red social donde te podamos seguir? Claro que sí, Manuel. Mi cuenta de X es Joel Pena 89 y mi sitio web es josejoelglobal.com. Te mando un abrazo y excelente fin de semana.